En el contexto contemporáneo, marcado por la hiperconectividad y la difusión inmediata de ideas a través de las redes sociales, ha surgido un fenómeno que merece un análisis riguroso: el activismo digital desarrollado por los ex testigos de Jehová que han adoptado una postura abiertamente apóstata. Este movimiento, que suele presentarse bajo el discurso de la libertad de expresión entre comillas o la denuncia religiosa entre comillas, ha trascendido la experiencia personal para convertirse en una militancia sistemática orientada a desacreditar, calumniar, difamar la fe, la doctrina y la organización de los testigos de Jehová. Desde una perspectiva académica y bíblica, resulta necesario distinguir entre la crítica racional y documentada y la apostasía, entendida no solo como abandono de una creencia, sino como oposición activa y persistente a ella. Como testigo de Jehová, por supuesto que no comparto ni respaldo este tipo de activismo, pues considero que en muchos casos se caracteriza por el uso de argumentos selectivos, generalizaciones indebidas y una narrativa que prioriza la confrontación ideológica sobre el análisis objetivo. El propósito de este video no es atacar personas ni cuestionar experiencias individuales, sino más bien examinar críticamente el fenómeno del activismo apóstata desde un marco bíblico, histórico y analítico. A través de este enfoque se busca evaluar sus fundamentos, sus métodos discursivos y su coherencia interna, así como contrastarlos con las advertencias bíblicas relativas a la apostasía y sus implicaciones espirituales. Este análisis está dirigido a quienes desean comprender el tema con seriedad intelectual, discernimiento espiritual y fidelidad al marco bíblico. Empecemos con el análisis crítico del activismo apóstata desde un punto de vista bíblico. Para tal efecto, es necesario definir lo que significa la palabra apóstata. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versos 1 y el 2 dice: pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras. Entonces, muy importante tener en cuenta la definición que da la Biblia sobre la apostasía. ¿Qué significa apostatar? Bueno, apartarse de la fe, empezar a escuchar a espíritus engañadores, a personas que calumnian acerca de Jehová y de su organización, y a doctrinas de demonios. Muchos de estos ex testigos apóstatas empiezan a tener diferentes creencias extrañas. Muchos de ellos se vuelven ateos, agnósticos, y lo que quieren hacer es arrastrar a las otras personas tras de sí, hipócritamente, pues hablando mentiras. Bueno, muy bien. Ese es el concepto que nos da las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a analizar la palabra apostasía desde un punto de vista semántico. Y podemos notar de que apostasía proviene de la palabra griega aphistemi, que significa apostatar, apartarse, desertar, rebelarse, ponerse aparte, de acuerdo a un diccionario griego que es muy utilizado hoy en día, que se llama A Greek English Lexicon. Un léxico del griego al inglés por Liddell y Scott. Bueno, entonces en el ámbito bíblico, la apostasía se entiende como el abandono consciente y deliberado de la fe verdadera, acompañado en muchos casos de oposición activa a ella. No se trata simplemente de dudas, debilidades espirituales o alejamiento pasivo, sino de una ruptura doctrinal acompañada de enseñanzas o promoción de ideas contrarias. Entonces el término se define de manera específica como el rechazo de enseñanzas fundamentales bíblicas, la difusión activa de interpretaciones contrarias a lo que enseñan las Sagradas Escrituras y la oposición pública o sistemática a la organización de Jehová y su liderazgo. Es entendible que Satanás fue el primer apóstata. En Juan 8:44, Jesucristo le dijo a los líderes religiosos de su época: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. En su contexto, Jesús vincula la mentira con una ruptura moral previa con la verdad. En el activismo apóstata, esto se refleja cuando el discurso se apoya más en narrativas selectivas, exageraciones o generalizaciones que en análisis equilibrados. De tal manera que la distorsión sistemática se convierte en una herramienta retórica utilizada para calumniar y difamar a la organización de Jehová. Desde una perspectiva histórica, la apostasía no constituye un fenómeno exclusivo de los testigos cristianos de Jehová, sino un rasgo recurrente que se presentó en el pueblo de Israel, en el cristianismo primitivo y en la historia posterior de la iglesia cristiana. En esta historia se documentan casos de antiguos adherentes que, tras abandonar la comunidad, adoptaron posturas de oposición activa. En muchos de estos contextos, la apostasía no se limitó a una ruptura silenciosa, sino que derivó en campañas discursivas destinadas a desacreditar doctrinas, líderes o estructuras organizativas. Un ejemplo de esto es la apostasía de Coré, Datán y Abirán, registradas en Números 16, quienes se rebelaron contra Moisés y Aarón. Y al rebelarse contra el liderazgo espiritual establecido por Jehová, se rebelaron contra el mismo Dios. Y esa es tan solo una de las tantas apostasías cometidas por el pueblo de Israel en las escrituras hebreas o lo que conocemos muy comúnmente como Antiguo Testamento. ¿Y qué hay de la iglesia cristiana? ¿Será que hubo apóstatas en el cristianismo primitivo? Pues sí, sí los hubo. Y un ejemplo de ellos es la apostasía de Himeneo, Alejandro y Fileto. Ellos fueron apóstatas de la iglesia cristiana. En 1 Timoteo 1, 19 al 20, dice, manteniendo la fe y una buena conciencia, la cual algunos han rechazado y como resultado su fe ha naufragado. Entre estos están Himeneo y Alejandro, a los que he entregado a Satanás, y para que por medio de la disciplina aprendan a no blasfemar. La metáfora del naufragio sugiere pérdida gradual de orientación, no un error puntual. Muchos activistas ex testigos muestran un proceso similar. Primero, dudas no resueltas. Luego, ruptura doctrinal. Y finalmente, la hostilidad pública. El texto subraya la conexión entre conducta moral, conciencia y fe, no solamente desacuerdo intelectual. Como un ejemplo de esto, tenemos a los famosos PIMOS. ¿Quiénes son los PIMOS? Bueno, los que están físicamente dentro pero mentalmente afuera. Es una sigla que se utiliza en inglés, ¿no? Physically in, mentally out. Entonces ellos empiezan con ese proceso. Primero, tienen dudas. Dudas no resueltas. Luego, llegan a la ruptura doctrinal y finalmente hostilidad pública a través de la apostasía. Segunda de Timoteo 2, 16 al 18 dice, pero rechaza la palabrería inútil que desprecia lo que es santo, porque llevará a más y más irreverencia, y sus palabras se esparcirán como gangrena. Este es el caso de Himeneo y Fileto. Estos hombres se han desviado de la verdad. Fíjate muy bien lo que dice este texto. Apostasía es desviarse de la verdad. Entonces, aquí en este texto se describe una reinterpretación doctrinal disruptiva que afecta a otros. El paralelismo con redes sociales es claro. Discursos que redefinen conceptos bíblicos clave, entre los cuales está la verdad, el cuestionamiento de la autoridad y la salvación, y generan confusión espiritual en oyentes poco formados, especialmente los neófitos o los nuevos en la fe, quienes al escuchar a estos apóstatas pues empiezan a experimentar dudas provocadas por la viralidad digital. En el caso específico de los testigos cristianos de Jehová, el activismo de los testigos apóstatas puede rastrearse con mayor claridad a partir de la segunda mitad del siglo XX. Inicialmente, este activismo se manifestó a través de publicaciones impresas, panfletos
y literatura polémica producida por individuos o pequeños grupos. Su alcance, sin embargo, era limitado por las barreras logísticas y editoriales de la época. La llegada de Internet marcó un punto de inflexión a partir de finales de la década de 1990 y de manera más pronunciada en el siglo XXI. Las plataformas digitales permitieron una amplificación sin precedentes del discurso apóstata. Blogs, foros, canales de video como YouTube, TikTok, redes sociales como Facebook, Instagram, facilitaron la conformación de comunidades virtuales cohesionadas en torno a una identidad compartida, la oposición activa a la organización de los testigos cristianos de Jehová. Hoy en día, en pleno siglo XXI, con el avance de la tecnología, los ex testigos que apostatan de la fe, muchos de ellos tienen la tendencia a convertirse en activistas por las redes sociales y a través de ese activismo rechazan toda autoridad religiosa institucional. La autoridad reside en ellos mismos. Ellos no tienen una concepción de la verdad. Para algunos es un relativismo, pluralismo, y para otros no hay una verdad religiosa absoluta. En cuanto al concepto de Dios, pues se me hace extraño porque pues muchos de ellos llevaban 20 o quizás más de 30 años y después de haber creído por tanto tiempo en la existencia de un Dios personal, real y activo llamado Jehová, ahora se convierten en agnósticos, es decir, dudan de la existencia de Dios, o ateísmos en su mayor expresión, o tienen una concepción impersonal de lo divino. Otros activistas pues desvirtúan el concepto de Jesucristo, ya no lo consideran el Hijo de Dios, sino simplemente han adoptado pues las concepciones agnósticas que lo ubican como un Jesús histórico o un maestro o un rabí que existió hace 2000 años en Israel y tiene un rechazo total de su relevancia teológica. Algo que también me parece irónico es que después de que estas personas creían que la Biblia era inspirada, coherente y normativa para la fe y la conducta, ahora asumen una actitud contradictoria, ¿no? Porque la ven como un libro escrito por seres humanos y contradictorio o meramente literario. Antes de ser apóstatas, estas personas veían la organización religiosa necesaria y bíblica para la adoración verdadera. Ahora la ven como innecesaria, dañina o intrínsecamente opresiva. En cuanto a la disciplina congregacional, que pues es una medida bíblica, correctiva y protectora para la organización de Jehová, ellos ahora la consideran un abuso emocional o coerción. También hablan de ostracismo, de exclusión social, cuando antes la veía como necesaria. En cuanto a la moral, son las normas morales objetivas derivadas de la Biblia. Pero estas personas que han apostatado a la fe la ven como una ética autónoma, humanista o contextual. La identidad personal siempre se ha visto en la organización de Jehová como definida en relación con Dios y la comunidad de fe. Pero ahora estos apóstatas la ven como definida por la autonomía individual. El propósito de vida es dar gloria a Dios y vivir conforme a su voluntad, pero para estos apóstatas es la autorrealización, bienestar personal o el activismo social. Antes de ser activistas, muchas de estas personas eran predicadoras de la palabra de Dios. Quizás algunos de ellos llegaron a tener varios discípulos y varios ingresaron a la organización de Jehová conforme al mandamiento expresado en las Sagradas Escrituras. Entonces la predicación la veían como un mensaje bíblico, pero ahora lo ven como un activismo crítico contra la organización como causa moral. En cuanto a la visión del futuro, que sabemos que es una esperanza escatológica basada en promesas bíblicas, estas personas ya tienen una ausencia de escatología o enfoque exclusivamente presente.
Los testigos de Jehová somos cristianos que hacemos lo posible por seguir los pasos de Jesús y vivir de acuerdo con lo que Él enseñó. Sin embargo, estos apóstatas ahora tienen el concepto de que los testigos de Jehová son una secta dañina y destructiva. La llaman peyorativamente secta, pero no es raro, puesto que a los cristianos de la iglesia primitiva también lo llamaban secta. En Hechos 24:5 leemos: hemos descubierto que este hombre es una plaga, promueve rebeliones entre todos los judíos por toda la tierra habitada y es un cabecilla de la secta de los nazarenos. Fíjense, en Hechos 24:5 se dice claramente que a los cristianos se le llamaba la secta de los nazarenos. Entonces, no es raro que 21 siglos después, pues, a la verdadera organización de Jehová se le llame una secta, ¿cierto? También en Hechos 28:22 dice: pero nos parece adecuado oír de tu propia boca lo que piensas, porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta secta. Entonces, fíjense, si al cristianismo primitivo se le llamó secta, no es raro que al cristianismo restaurado también se le llame una secta, ¿cierto? Y más por parte de estos apóstatas resentidos. Ya hablamos de las tendencias generales a nivel doctrinal de los ex testigos de Jehová activistas, apóstatas. Ahora vamos a hablar de las causas de su apostasía. ¿Por qué estas personas, después de servirle a Jehová y a su organización durante algún periodo de tiempo, algunos más, otros menos, se volvieron apóstatas? ¿Cuál fue la causa de su apostasía? Bueno, lo vamos a ver desde un punto de vista bíblico. La primera causa de la apostasía es la falta de fe. Sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, de acuerdo a lo que nos enseña Hebreos capítulo 11, el verso 1. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con estas personas? Empezaron a debilitarse en su fe. No siguieron el ejemplo bíblico expresado en Hebreos 3:12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Entonces hay dos factores por los cuales se debilitó su fe. Primero, un corazón pecaminoso, un pecado consentido que no decidieron apartar de sus vidas. Y el segundo, pues, aspecto, la incredulidad. Empezar a dudar de las Sagradas Escrituras. Y este escepticismo hizo que estos apóstatas pusieran en tela de juicio las enseñanzas de la verdadera organización de Jehová. De tal manera que pusieron más énfasis en el intelecto humano, más que en su corazón, como centro de lealtad. En muchos casos de activismo apóstata de ex testigos de Jehová, el alejamiento de Dios precede o acompaña al rechazo de la organización del verdadero pueblo de Dios. La crítica institucional termina derivando en descreimiento generalizado, no solo organizacional. La segunda causa de la apostasía es el abandono de las normas morales correctas. En 2 de Pedro, capítulo 2, versos 15 al 22, leemos: al abandonar el camino recto, han sido desviados. Han seguido el camino de Balaam, hijo de Beor, que amó la paga de maldad, pero fue reprendido por violar lo que era correcto. Ellos son manantiales sin agua y neblinas llevadas por una tempestad violenta, y les está reservada la más negra oscuridad. Hacen declaraciones arrogantes y vacías, apelando a los deseos de la carne, y mediante actos de conducta descarada seducen a personas que acaban de escapar de quienes viven en el error. Aunque les prometen libertad, ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguien se convierte en su esclavo. En efecto, si después de haber escapado de la contaminación del mundo, gracias a un conocimiento exacto del Señor y Salvador Jesucristo, se envuelven de nuevo en estas mismas cosas y son vencidos, su situación final llega a ser peor que la primera. Habría sido mejor para ellos no haber conocido con exactitud el camino de la justicia, que conocerlo y luego apartarse del santo mandamiento que habían recibido. Les ha pasado lo que dice este proverbio tan cierto: el perro ha vuelto a su propio vómito y la cerda que ha sido bañada a revolcarse en el fango. Este pasaje presenta la apostasía como regresión, no progreso. El lenguaje fuerte refleja el daño causado al volver atrás tras haber conocido la verdad. En términos sociológicos, se observa cuando ex testigos activistas adoptan aún posturas más radicales que quienes nunca pertenecieron al grupo
y con un tono marcadamente hostil expresan odio y desdén hacia Jehová y su organización. Pregonan y prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. El apóstata se revuelca en el fango cuando tiene un pecado del cual no se quiere desprender. Algunos practican inmoralidad sexual grave e impenitente, tales como homosexualismo, lesbianismo, adulterio, pornografía. Otros presentan una conducta desordenada, persistente y rechazo de la corrección. Ellos no entienden que la disciplina congregacional tiene como finalidad la restauración, no el castigo. Otros promueven deliberadamente enseñanzas contrarias a las doctrinas bíblicas sostenidas por la congregación, por lo general doctrinas agnósticas con tintes ateos. Al hacer esto, intentan influir negativamente en otros miembros y tratan de socavar la fe de la congregación. Desde un análisis sociológico religioso, se observa que en algunos casos el rechazo posterior a la organización no surge de un desacuerdo doctrinal inicial, sino de un conflicto entre el estilo de vida personal y las normas morales bíblicas sostenidas por la congregación. Con el tiempo, este conflicto puede transformarse en hostilidad ideológica hacia la estructura religiosa que sancionó dicha conducta, es decir, hacia los testigos de Jehová. La tercera causa de la apostasía es cuando los ingenuos e incautos hacen caso de palabras fingidas de falsos maestros y de expresiones inspiradas que extravían. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3, dice: Sin embargo, tal como hubo falsos profetas entre el pueblo, también habrán falsos maestros entre ustedes. Ellos introducirán escondidas sectas destructivas y hasta rechazarán al dueño que los compró, y así traerán sobre sí mismos una rápida destrucción. Además, muchos imitarán su conducta descarada, y por culpa de ellos se hablará de manera ofensiva del camino de la verdad, y con codicia los explotarán usando palabras engañosas. Pero su condena, que se decidió hace mucho, no se retrasa y su destrucción no está dormida. En redes sociales, esto se manifiesta cuando los activistas apóstatas ex testigos se muestran como redentores y salvadores, entre comillas, pretendiendo presentar una información neutral o ayuda, entre comillas, pero con una agenda claramente disolvente de la fe, apelando a la emoción más que al razonamiento bíblico. Estos apóstatas, para ganar seguidores y likes en las redes sociales, se convierten en pseudo maestros que calumnian, inventan historias y se victimizan para atrapar a los más incautos. De esta manera se convierten en vampiros emocionales y zánganos que viven de las redes sociales a expensas de hablar pestes de Jehová y de su organización. Por eso, 1 de Timoteo 4, del 1 al 2, nos advierte lo siguiente. Sin embargo, la palabra inspirada dice claramente que en tiempos futuros algunos se apartarán de la fe al prestar atención a mensajes inspirados que engañan y a enseñanzas de demonios, por la hipocresía de hombres que dicen mentiras y que tienen la conciencia insensible, como si estuviera marcada con un hierro de marcar. El texto describe una apostasía activa, no meramente un abandono pasivo. El énfasis está en la difusión de enseñanzas alternativas que sustituyen la fe previa. Aplicado al activismo digital, se observa un patrón similar cuando ex testigos no solo abandonan la fe, sino que asumen un rol docente, reinterpretando la experiencia religiosa desde marcos ideológicos ajenos a la escritura. La conciencia cauterizada puede entenderse como una racionalización progresiva de la ruptura. Judas 4 expresa lo siguiente: la razón es que entre ustedes se han metido disimuladamente algunos hombres que hace mucho tiempo fueron señalados por las escrituras para su condena. Son hombres irreverentes que convierten la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para su conducta descarada y que son desleales a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. En relación con el activismo apóstata de algunos ex testigos, este principio resulta especialmente aplicable, puesto que detrás de sus discursos apóstatas e irreverentes se encuentran personas con vidas licenciosas que mantienen una conducta descarada. Por otra parte, el activismo apóstata no se caracteriza por una crítica distante o neutral, sino por una oposición fundamentada en conocimiento interno, experiencia congregacional previa y uso de terminología propia del grupo.
Esto otorga al discurso apóstata una apariencia de autoridad que incrementa su potencial de influencia en los pimos, aquellas personas que están físicamente dentro, pero mentalmente afuera. En los neófitos, las personas que son nuevas en la congregación, y en las personas que se encuentran emocionalmente sensibles por haber experimentado una disciplina en la congregación. Estos apóstatas redefinen la libertad de conciencia como licencia moral absoluta, presentando la disciplina bíblica como opresión, sin reconocer la responsabilidad personal ni el marco ético que la fe bíblica exige. El resultado es una narrativa que invalida cualquier límite doctrinal o moral en nombre de una libertad reinterpretada. El activismo apóstata no niega a Cristo únicamente cuando rechaza su figura, sino cuando desautoriza de manera sistemática su enseñanza, su modelo ético y el orden congregacional que él estableció, según lo que podemos leer en Mateo 18, 15 al 17 y Juan 17, 17. Y la oposición activa a la congregación cristiana organizada puede entenderse en términos bíblicos como una extensión de esta negación funcional. Judas 8 y 11 nos expresan lo siguiente. A pesar de esto, esos hombres también están entregándose a sueños, contaminando la carne, despreciando la autoridad y hablando de manera ofensiva de los gloriosos. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, buscando una recompensa, se han lanzado al comportamiento equivocado de Balaam y han sido destruidos por hablar con rebeldía como Coré. Judas 8 profundiza en el perfil moral, espiritual y discursivo de la apostasía organizada. La referencia a sueños no debe entenderse necesariamente de forma literal, sino como una apelación a experiencias subjetivas, percepciones personales o interpretaciones autónomas elevadas al rango de autoridad. Este recurso suele asociarse con autolegitimación espiritual al margen de la revelación y del orden establecido por Dios. Aplicado al activismo apóstata de algunos ex testigos de Jehová, este rango puede observarse en la absolutización de la experiencia personal como criterio final de verdad. El relato individual con tintes emocionalistas de los apóstatas sustituye al análisis doctrinal, bíblico o histórico y se convierte en el fundamento para desautorizar la enseñanza colectiva y la estructura congregacional. Desde un punto de vista metodológico, esto refleja un subjetivismo epistemológico incompatible con el enfoque bíblico comunitario. La expresión "contaminen la carne" apunta a una corrupción moral, no meramente intelectual. En el contexto de Judas, la apostasía no es presentada como un desacuerdo teórico, sino como un proceso que afecta la conducta y relativiza los límites éticos establecidos por Dios. En el análisis del activismo apóstata contemporáneo, este elemento se manifiesta cuando se normalizan o justifican conductas que previamente se reconocían como incompatibles con la moral bíblica y posteriormente se reinterpretan como liberación personal o progreso moral. Históricamente, este vínculo entre ruptura doctrinal y relajación ética ha sido una constante en movimientos disidentes dentro de los testigos cristianos de Jehová. El activismo suele caracterizarse por una oposición sistemática a la autoridad congregacional, presentada no como una diferencia de criterios, sino como una estructura intrínsecamente ilegítima. Judas 8 sugiere también que este rechazo no es neutral ni circunstancial, sino parte integral del fenómeno apóstata, que redefine la autoridad como opresión y la autonomía individual como virtud suprema. Judas vincula apostasía con rechazo de autoridad legítima. La expresión "los gloriosos" ha sido interpretada como una referencia a autoridades establecidas por Dios. En el caso de los testigos de Jehová, alude al cuerpo gobernante, el cual es el objetivo, la flecha a la que apunta los apóstatas. Encontrar siempre debilidades en los miembros del cuerpo gobernante como para demostrar que ellos tienen la razón y que los testigos de Jehová estamos equivocados. El punto central es la actitud de desprecio y lenguaje irrespetuoso hacia aquello que representa autoridad. Entonces, en el campo del activismo apóstata, este rasgo se observa en el uso recurrente de sarcasmo, ridiculización y deslegitimación verbal contra la organización, sus enseñanzas y sus representantes.
Desde un análisis discursivo, este lenguaje no cumple una función informativa sino simbólica. Erosionar la credibilidad y la autoridad, tanto ante el público externo como ante los miembros activos. Judas identifica este patrón como una señal distintiva de la apostasía, no como una forma legítima de crítica constructiva, sino más bien como una crítica destructiva en contra de esa organización a la cual antes se pertenecía y se respetaba. Y la última causa de la apostasía es la falta de aguante ante la persecución. Lucas 8:13 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Muchos de los que ahora son apóstatas no comenzaron como críticos en sus inicios en la organización, sino como participantes activos y entusiastas de la organización. Hubo una adhesión auténtica, al menos en una etapa inicial. Lucas 8:13 apunta a una fe no suficientemente arraigada. Aplicado analíticamente al activismo apóstata, este rasgo puede observarse cuando la fe se construye predominantemente sobre emociones, beneficios percibidos o expectativas personales, más que sobre un compromiso doctrinal profundo y una comprensión madura de la disciplina y las exigencias del cristianismo. Cuando estas expectativas no se cumplen, la estructura espiritual carece de los recursos necesarios para sostenerse. Desde esta óptica, la apostasía no aparece como un acto repentino, sino como el resultado de una fragilidad previa, no siempre visible. La expresión por algún tiempo introduce una dimensión temporal crucial. Jesús reconoce la existencia de una fe auténtica pero condicionada, cuya duración depende de factores externos favorables. En el caso de algunos ex testigos, este elemento se refleja en una permanencia vinculada a circunstancias personales estables, como aceptación social, reconocimiento congregacional, armonía familiar o ausencia de conflictos morales. Cuando estas condiciones cambian, la fe, al no haber sido plenamente interiorizada, se debilita. La fe superficial tiende a mantenerse mientras no es puesta a prueba de manera significativa. La prueba en Lucas 8:13 no se limita a persecución externa. Incluye corrección, disciplina, conflicto moral, presión social y frustración personal. El verbo apartarse indica una ruptura consciente, no meramente pasiva. En relación con el activismo apóstata, la prueba suele actuar como catalizador, no como causa única. La disciplina congregacional, las exigencias éticas o la confrontación con normas bíblicas pueden funcionar como el momento en que una fe poco arraigada colapsa. Posteriormente, esta ruptura puede transformarse en oposición activa, reinterpretando la prueba como evidencia de injusticia estructural. Desde una perspectiva analítica, este texto ayuda a explicar por qué algunos individuos no solo se apartan, sino que desarrollan un discurso militante. La prueba no solo debilita la fe, sino que hiere la identidad previamente construida. La ausencia de raíz combinada con una experiencia de prueba puede dar lugar a una reconstrucción narrativa en la que la comunidad religiosa es reinterpretada como causa principal del abandono. Históricamente, este proceso ha derivado, en algunos casos, en una oposición sistemática orientada a desacreditar aquello que previamente se aceptó. El activismo apóstata puede entenderse desde este texto como una respuesta secundaria a una fe que no logró consolidarse frente a la adversidad. Quizás algunos se preguntarán: ¿los apóstoles no nos advirtieron acerca de la aparición o el surgimiento de esta apostasía? Pues claro que sí. En Hechos 20:29 leemos: sé que cuando me vaya entrarán entre ustedes lobos feroces que no tratarán al rebaño con ternura. Y de entre ustedes mismos saldrán hombres que dirán cosas retorcidas para arrastrar a los discípulos y llevárselos detrás de ellos. El texto subraya que el mayor peligro no viene de afuera, sino desde adentro. El activismo de exmiembros tiene especial impacto precisamente porque usa lenguaje interno, experiencia propia y códigos compartidos, lo que aumenta su poder
persuasivo en los incautos. Desde un marco exegético y analítico, Hechos 20:30 describe con notable precisión un fenómeno que trasciende su contexto original. La apostasía, que surge desde dentro, se expresa mediante distorsión doctrinal y busca generar seguidores propios. Aplicado al activismo apóstata, el pasaje no funciona como un ataque personal, sino como una advertencia bíblica estructural sobre los riesgos de la deslealtad doctrinal y la captación ideológica. El texto subraya que el verdadero conflicto no reside únicamente en el abandono de la fe, sino en el uso activo de la influencia adquirida dentro del pueblo de Dios para socavar la fe de otros. ¿Sabían ustedes que la Biblia también llama anticristos a los apóstatas? Pues si no lo sabía, pues entérense, porque la Biblia en 1 Juan 2, 18 al 19 lo dice claramente. Leámoslo. Niñitos, es la última hora. Ustedes oyeron que viene el anticristo. Incluso ahora han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros, pero salieron para que quedara claro que no todos son de los nuestros. Desde un enfoque exegético y analítico, 1 Juan 2, 18 al 19 ofrece una categoría bíblica clara para comprender la apostasía organizada. Individuos que surgen desde dentro, abandonan la enseñanza recibida y desarrollan una oposición activa que compite con la fe cristiana. Exegéticamente, los anticristos son aquellos que, primero, distorsionan la enseñanza sobre Cristo. Segundo, rechazan su autoridad. Y tercero, promueven una alternativa doctrinal o interpretativa que compite con la fe recibida. Juan subraya que no se trata de un caso aislado, sino de un fenómeno plural, muchos anticristos. Esto indica que la apostasía organizada puede manifestarse en redes, corrientes o movimientos, más que en individuos desconectados. Aplicado al activismo apóstata de los extestigos, este rasgo se refleja en la conformación de comunidades digitales, canales, foros y audiencias que comparten un discurso común de oposición. No se trata solo de salir, sino de oponerse activamente, lo que revela una redefinición completa de identidad y lealtad. Por eso, en Juan 15, 20, 21, Jesucristo nos advirtió: si ellos me han perseguido a mí, a ustedes también los perseguirán, mas todas estas cosas las harán contra ustedes por causa de mi nombre. Algo que me llama la atención es que los apóstatas anticristos no constituyen un grupo homogéneo. Entre ellos se encuentran individuos que adoptaron nuevas corrientes religiosas como otras denominaciones de la cristiandad, pero también el agnosticismo, y otros se volvieron ateos. Es miembros con formación académica que cuestionan aspectos históricos, doctrinales o administrativos. Y por último, personas resentidas que salieron de la organización y que al narrar sus experiencias personales quieren hacer que otros desistan de su fe. Entonces, esta diversidad explica la variedad de discursos y actitudes frente a la organización de Jehová. Quizás algunos se preguntarán: bueno, pero ¿qué pasó con estos ex testigos de Jehová? ¿No tenían una fe bien fundamentada? ¿Acaso sus creencias no eran tan firmes como la roca? Bueno, la Biblia nos da respuesta a esta pregunta también. Hebreos 6, 4 al 6 dice: porque en cuanto a los que una vez fueron iluminados, probaron el regalo celestial, se hicieron partícipes del Espíritu Santo y probaron la excelente palabra de Dios y los poderes del sistema que viene, pero se apartaron de la fe, es decir, apostataron de la fe. A esos es imposible revivirlos otra vez para que se arrepientan, pues ellos mismos de nuevo clavan al Hijo de Dios a un madero y lo exponen a la vergüenza pública. Este pasaje de Hebreos 6, 4 al 6 no describe una debilidad momentánea, ni una caída moral aislada, sino un abandono consciente, deliberado y definitivo del marco cristiano previamente aceptado. Aquí en este texto se subraya la gravedad espiritual de la apostasía intencional. La expresión iluminados
alude a quienes recibieron instrucción clara y suficiente acerca de la verdad cristiana. En el contexto del cristianismo primitivo, este término se asociaba con la comprensión doctrinal, la conversión consciente y la participación en la vida congregacional. Aplicado al caso de los ex testigos que se volvieron activistas apóstatas, este elemento es significativo. Muchos de ellos no fueron oyentes superficiales, sino personas que conocieron profundamente las enseñanzas bíblicas, participaron en actividades espirituales y experimentaron los beneficios de la vida cristiana organizada. Desde un análisis bíblico, este conocimiento previo incrementa la responsabilidad moral y espiritual del abandono posterior. El texto también habla de que estas personas gustaron del don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo. Estas expresiones indican experiencia real, no simulada. El verbo gustar no implica una prueba trivial, sino una participación genuina, aunque no necesariamente irrevocable. Aquí el apóstol Pablo reconoce que estas personas disfrutaron de bendiciones espirituales auténticas. Desde un marco analítico, este punto es clave para comprender por qué el activismo apóstata posterior resulta especialmente incisivo. La experiencia previa confiere legitimidad aparente al discurso opositor. Sin embargo, Hebreos no presenta esta experiencia como garantía de fidelidad futura, sino como un privilegio que puede ser rechazado deliberadamente. Después el texto dice, pero que han caído. Esto significa una apostasía consciente. El verbo caer en Hebreos 6:6 no describe una recaída temporal ni una lucha espiritual común, sino una ruptura intencional y persistente con la fe. La estructura del pasaje indica una progresión: iluminación, después participación, finalmente abandono. Aplicado al activismo apóstata, este elemento permite distinguir entre quienes luchan con dudas o dificultades, entre esos están los famosos PIMOS, de los cuales ya hablamos anteriormente, y quienes optan conscientemente por oponerse al mensaje que antes aceptaron. El activismo apóstata, que ellos pretenden ser organizados, públicos y persistentes, encajan desde este texto en la categoría de una caída doctrinal deliberada, no en un proceso honesto de búsqueda. Es imposible renovarlos otra vez al arrepentimiento, dice el texto. Esto implica un endurecimiento progresivo. Desde una lectura contextual no implica que Dios sea incapaz de perdonar, sino que la actitud del apóstata hace inviable el arrepentimiento genuino, porque rechaza deliberadamente el único medio por el cual este es posible. En términos analíticos, el activismo apóstata refuerza este endurecimiento, la oposición constante, la ridiculización pública y la militancia ideológica consolidan una identidad construida en contra de la fe que se dejó. Esto dificulta, no por falta de misericordia de parte de Jehová, sino por resistencia humana, cualquier retorno sincero. Luego el texto dice, exponen al Hijo de Dios a vergüenza pública. Esto implica una dimensión pública del activismo. Esta frase es particularmente relevante para el análisis contemporáneo. El texto no se refiere a una apostasía privada, sino a una acción pública que desacredita a Cristo. La imagen es fuerte. El apóstata se convierte simbólicamente en colaborador de la humillación de Cristo. Y esto aplica al activismo apóstata de los ex testigos de Jehová. ¿Por qué? Bueno, porque este principio se manifiesta cuando, a través de sus videos, estos apóstatas ridiculizan públicamente la fe cristiana, cuando desacreditan sistemáticamente la enseñanza bíblica y cuando buscan erosionar la confianza de otros creyentes. Desde la perspectiva de Hebreos, esta dimensión pública agrava la seriedad espiritual de la apostasía. Entonces, Hebreos 6:4-6 describe una tipología de apostasía madura, no impulsiva. Un conocimiento pleno, una experiencia espiritual, una decisión consciente y una oposición pública. Históricamente, este patrón se ha repetido en la historia de los testigos de Jehová, especialmente cuando individuos con formación interna utilizan su conocimiento para socavar la fe de otros. El activismo apóstata contemporáneo puede entenderse desde este texto como una manifestación moderna de esta misma dinámica, amplificada por las plataformas digitales. El apóstol Pablo también nos advirtió en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 que nadie los engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes llegue la apostasía. Entonces la exhortación inicial indica que el engaño no sería burdo ni evidente.
El verbo usado por Pablo sugiere seducción intelectual y espiritual, no coerción externa. Esto implica que el error podría presentarse de forma persuasiva, aparentemente razonable y con pretensión de autoridad. Aplicado al activismo apóstata, este principio resulta relevante. Dicho activismo suele presentarse como información reveladora, despertar crítico, verdad oculta, informantes anónimos, apelando a la curiosidad, la desconfianza y la emoción. Pablo anticipa precisamente este tipo de dinámica, discursos que buscan desestabilizar la fe mediante reinterpretaciones engañosas. Primero tiene que venir la apostasía, es decir, una apostasía como fenómeno colectivo en relación con este activismo digital articulado en redes, canales y comunidades virtuales. Puede analizarse como una expresión moderna de apostasía colectiva en la que la ruptura con la fe no permanece privada, sino que se transforma en militancia ideológica. Después dice revelarse el hombre del desafuero. Esto implica una personificación del rechazo a la norma divina. La figura del hombre del desafuero representa en términos exegéticos la encarnación del rechazo a la ley y autoridad de Dios. Más allá de debates escatológicos específicos, el texto enfatiza un principio. La apostasía crea el terreno propicio para la normalización del desprecio por el orden establecido por Jehová. Y como ya lo hemos expresado anteriormente, desde una lectura analítica, el activismo apóstata refleja ese rasgo. Cuando se redefine la autoridad bíblica como opresión, se presenta la disciplina cristiana como abuso estructural y se sustituye el marco normativo bíblico por criterios autónomos o ideológicos. Así, el desafuero no se limita a una figura futura, sino que se manifiesta progresivamente en actitudes y discursos que legitiman la rebelión espiritual. Después habla del hijo de la destrucción, que implica consecuencias inevitables de la apostasía. Esta expresión semítica no describe únicamente un destino final, sino una trayectoria espiritual. El hijo de la destrucción es aquel cuyo camino conduce inevitablemente a la ruina espiritual. No por falta de advertencia, sino por rechazo persistente de la verdad. Aplicado a este activismo apóstata, este principio subraya que la oposición activa a la fe no es ni neutral ni inocua. Desde el marco bíblico, convertir la ruptura personal en una plataforma pública de desacreditación doctrinal implica profundizar en una senda autodestructiva, tanto a nivel espiritual como comunitario. Pablo presenta la apostasía como una señal identificable, no para fomentar miedo, sino para fortalecer el discernimiento. Históricamente, los periodos de confusión doctrinal han estado acompañados por movimientos disidentes que, apelando a una supuesta liberación intelectual, desvían a otros de la fe. Entonces, el activismo apóstata puede interpretarse desde este texto como una manifestación contemporánea de esta dinámica. Como ya lo hemos expresado anteriormente, ruptura doctrinal, discurso engañoso, rechazo de la autoridad e influencia sobre otros. Entonces, desde un enfoque exegético y analítico, Segunda de Tesalonicenses 2:3 presenta la apostasía como un fenómeno colectivo, engañoso y profundamente desestabilizador para la fe cristiana. El texto no funciona como una acusación personal, sino como una advertencia bíblica estructural. Cuando la ruptura con la fe se transforma en militancia ideológica, se cumple el patrón de rebelión espiritual que Pablo anticipó. Entonces, el pasaje reafirma la necesidad de discernimiento doctrinal, estabilidad espiritual y apego a la enseñanza bíblica, especialmente en contextos donde el engaño se presenta bajo la apariencia de análisis crítico o libertad intelectual. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17, dice lo siguiente: Queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. Este texto funciona como una exhortación conclusiva dirigida a creyentes informados, no ingenuos. El énfasis no está en la ignorancia, sino en el riesgo que existe incluso para quienes ya conocen la verdad, si descuidan la vigilancia espiritual. La expresión, puesto que ya saben de antemano, subraya un principio clave. El conocimiento previo incrementa la responsabilidad.
Pedro no escribe a personas sin formación doctrinal, sino a cristianos instruidos que ya han sido advertidos sobre la existencia de discursos engañosos. Bueno, aplicado al contexto de los testigos de Jehová, este principio es relevante para analizar el activismo apóstata de algunos ex testigos. Muchos de ellos no carecen de conocimiento bíblico, sino que han estado expuestos de manera prolongada a la enseñanza sistemática de las Escrituras. Desde la lógica del texto, el problema no es la falta de información, sino la reorientación voluntaria de ese conocimiento hacia una postura de oposición. Después leemos manténganse en guardia. El verbo utilizado implica atención constante y deliberada, es decir, una vigilancia activa, no pasiva. Pedro no propone aislamiento ni temor, sino discernimiento activo. La amenaza no se presenta como abrupta, sino como progresiva. Desde un análisis discursivo, el activismo apóstata suele operar precisamente mediante procesos graduales, a través de reinterpretaciones selectivas, énfasis desproporcionado en errores percibidos y uso de un lenguaje que apela a la liberación intelectual. Entonces este texto advierte que la falta de vigilancia puede llevar a aceptar estas narrativas sin un examen crítico alineado con el marco bíblico. Después leemos la expresión ser arrastrados por el error en la dinámica de influencia. El término arrastrados describe una fuerza externa que ejerce presión, no una decisión instantánea. El error no se presenta como una alternativa honesta entre varias, sino como una desviación que seduce y desplaza. Aplicado al activismo apóstata, este concepto permite entender cómo los discursos opositores no solo expresan desacuerdo, sino que buscan influir, captar y reorientar a otros, especialmente a miembros activos o vulnerables. El texto de Pedro señala que el peligro radica en permitir que esa dinámica externa determine la propia comprensión de la fe. Después sigue la expresión de los desaforados. Literalmente significa los que actúan sin ley o los que rechazan la autoridad. Describe a personas que rechazan los límites normativos establecidos por Dios. No se trata simplemente de opiniones distintas, sino de una actitud que cuestiona la legitimidad de toda autoridad espiritual. Desde este marco, el activismo apóstata puede analizarse como una forma contemporánea de anomía religiosa, en la que la autoridad bíblica y congregacional es sistemáticamente deslegitimada y reemplazada por criterios autónomos. Experiencia personal, sospecha permanente o validación externa. Pedro advierte que este tipo de postura no es neutral, sino espiritualmente desestabilizadora. Pierdan su propia firmeza, es decir, ahí hablamos de la consecuencia interna. El resultado del proceso descrito no es meramente doctrinal, sino existencial y espiritual. La pérdida de la firmeza. Esta firmeza representa estabilidad, coherencia y arraigo en la fe. Analíticamente, el activismo apóstata tiende a producir una identidad definida por la oposición constante. Paradójicamente, en lugar de generar estabilidad intelectual, suele conducir a una reconfiguración continua del discurso, donde la certeza se reemplaza por confrontación permanente. El texto de Pedro señala que esta trayectoria implica una pérdida real, no una ganancia. Entonces, aquí vemos una aplicación tipológica al fenómeno contemporáneo. ¿Por qué? Porque el texto describe una secuencia clara. Primero, conocimiento previo. Segundo, advertencia consciente. Tercero, influencia externa engañosa. Y cuarto, pérdida de estabilidad espiritual. Aplicado al activismo apóstata, el pasaje ofrece un marco tipológico para comprender cómo el abandono de la fe puede transformarse en militancia activa y cómo esta militancia puede afectar tanto a quienes la promueven como a quienes la consumen. Desde un enfoque exegético y analítico, segunda de Pedro 3:17 no es una exhortación defensiva, sino una llamada al discernimiento responsable. El texto reconoce la existencia de discursos persuasivos que operan desde la distorsión y el rechazo de la autoridad divina y advierte que incluso creyentes instruidos pueden verse afectados si relajan su vigilancia. El pasaje subraya que el verdadero riesgo no reside en la crítica externa, sino en permitir que el error organizado erosione progresivamente la firmeza espiritual. La respuesta propuesta por el texto no es la polémica, sino la alerta consciente, la estabilidad doctrinal y la fidelidad perseverante. Ahora
analizaremos Proverbios 11:9, que dice: con su boca el apóstata lleva a su prójimo a la ruina, pero con conocimiento se libra a los justos. Proverbios pertenece al género sapiencial, caracterizado por sentencias breves que describen principios morales generales y dinámicas recurrentes de la conducta humana. El versículo 11:9 contrasta dos trayectorias. Primero, la del impío apóstata, cuyo instrumento principal es el discurso, el habla, y la del justo, cuya protección es el conocimiento. No se trata de un juicio casuístico individual, sino de una observación tipológica sobre el poder del lenguaje y el valor del conocimiento moral. La expresión con la boca implica el uso del discurso como herramienta central, ¿no? Subraya que el daño descrito no se produce mediante violencia física, sino a través del lenguaje, las palabras, los argumentos, las insinuaciones y las narrativas. Desde un análisis comunicativo, el activismo apóstata contemporáneo se articula casi exclusivamente mediante el discurso público, videos, publicaciones y testimonios. Proverbios 11:9 resulta especialmente pertinente porque identifica el habla como el medio principal de influencia del apóstata, destacando su capacidad para modelar percepciones y afectar a terceros sin contacto directo. La frase el apóstata tiene una dimensión ética y relacional. El término apóstata o impío, según traducciones, no describe únicamente a quien se desvía doctrinalmente, sino a quien adopta una postura ética de oposición al bien y a la verdad. En el contexto sapiencial, la apostasía incluye una ruptura con la lealtad, tanto hacia Dios como hacia la comunidad. Aplicado al activismo de los ex testigos de Jehová, esta categoría no se limita al abandono personal de la fe, sino a la decisión de emplear activamente el discurso para desacreditar, calumniar, injuriar, erosionar o desestabilizar la confianza de otros. El énfasis del proverbio está en el efecto relacional, es decir, el daño no queda circunscrito al individuo, sino que alcanza al prójimo. La expresión arruina a su prójimo tiene un impacto comunitario. El verbo arruinar implica destrucción progresiva, no necesariamente inmediata. En el marco sapiencial, el daño suele manifestarse como pérdida de orientación moral, confianza o estabilidad. Desde un enfoque socio-religioso, el activismo apóstata suele presentarse como esclarecedor o liberador, pero Proverbios 11:9 invita a evaluar sus efectos reales: confusión doctrinal, ruptura de vínculos, polarización y debilitamiento de la cohesión comunitaria. El texto sugiere que el daño no proviene solo del contenido explícito, sino de la intencionalidad del discurso y de su impacto acumulativo. En la segunda parte del proverbio, Proverbios 11:9, dice lo siguiente: pero por el conocimiento los justos son librados. Aquí encontramos un contraste epistemológico. La parte B de este versículo introduce un contraste decisivo. Frente al discurso destructivo, el proverbio no propone el silencio, sino el conocimiento como medio de liberación. Este conocimiento no es meramente informativo, sino moral y espiritual, alineado con la sabiduría divina. En relación con los testigos de Jehová, este principio resalta que la protección frente al activismo apóstata no se basa en la ignorancia o el aislamiento, sino en una comprensión sólida de las escrituras acompañada de discernimiento. El texto sugiere que el conocimiento actúa como antídoto frente a la manipulación discursiva. Ahora analicemos la dimensión discursiva, es decir, la palabra que hiere versus el conocimiento que protege. Proverbios 11:9 establece una oposición clara entre dos fuerzas: la palabra usada sin lealtad ni verdad, que desestabiliza, y el conocimiento justo, que preserva y libera. Analíticamente, el activismo apóstata puede entenderse como una competencia de narrativas, una que busca reinterpretar el pasado religioso desde la confrontación y otra que se apoya en el conocimiento bíblico y la continuidad doctrinal. El proverbio no niega la existencia de conflicto discursivo, pero afirma que la estabilidad pertenece a quienes están arraigados en el conocimiento justo. Ahora vamos a hacer una aplicación tipológica al fenómeno contemporáneo. El texto describe una dinámica recurrente: uso estratégico del lenguaje, impacto negativo en terceros y necesidad de conocimiento como defensa. Aplicado al activismo apóstata de los ex testigos de Jehová, Proverbios 11:9 ofrece un criterio de evaluación, no tanto las intenciones declaradas, sino los efectos reales del discurso
y la respuesta basada en conocimiento sólido y discernimiento espiritual. Desde un análisis exegético y analítico, Proverbios 11:9 subraya el poder moral del lenguaje y la responsabilidad que conlleva. El versículo presenta al apóstata como alguien que, mediante el discurso, puede causar daño comunitario, mientras que identifica el conocimiento justo como la vía de protección y liberación. Aplicado al activismo apóstata de los ex testigos de Jehová, el pasaje no promueve la confrontación verbal, sino que reafirma un principio sapiencial fundamental: la verdad arraigada en el conocimiento protege, mientras que la palabra desvinculada de la lealtad y la sabiduría desestabiliza. La respuesta propuesta no es reactiva, sino formativa: crecer en conocimiento para permanecer firmes. El examen conjunto de los textos bíblicos analizados, Judas 4:8, Lucas 8:13, Hechos 20:30, 1 Juan 2:18-19, Hebreos 6:4-6, 2 de Tesalonicenses 2:3, 2 de Pedro 3:17 y Proverbios 11:9, revela un marco bíblico coherente y convergente para comprender el fenómeno de la apostasía organizada y su expresión contemporánea en el activismo de algunos ex testigos de Jehová. Desde perspectivas literarias diversas, sapiencial, profética, evangélica, apostólica y pastoral, las escrituras describen la apostasía no como una duda honesta, ni como una simple desvinculación individual, sino como una ruptura deliberada, progresiva y frecuentemente activa con la verdad recibida, que con el tiempo puede transformarse en influencia organizada y discursiva. Un primer eje transversal es la dimensión interna de la apostasía. Textos como Lucas 8:13, Hebreos 6:4-6 y 1 de Juan 2:19 coinciden en que el abandono no surge de la ignorancia, sino de una falta de arraigo, perseverancia y lealtad, aún después de haber recibido iluminación espiritual. La apostasía, según este marco, es una decisión consciente que se consolida cuando la fe no resiste la prueba, la corrección o el sacrificio. Un segundo eje fundamental es la dimensión discursiva y relacional. Proverbios 11:9, Judas 4 y 2 de Pedro 3:17 subrayan que el principal instrumento del apóstata es el lenguaje, palabras que distorsionan, reinterpretan y desacreditan, presentándose como esclarecedoras mientras generan confusión y pérdida de firmeza. El activismo apóstata contemporáneo, especialmente en plataformas digitales, encaja con notable precisión en este patrón bíblico, al convertir el abandono personal en militancia comunicativa orientada a influir sobre otros. Un tercer eje es la dimensión comunitaria y organizacional. Hechos 20:30 y 2 de Tesalonicenses 2:3 advierten que la apostasía adquiere una gravedad particular cuando se estructura, se sistematiza y busca seguidores, produciendo divisiones y desviaciones doctrinales. Estos textos no describen meras opiniones disidentes, sino movimientos que hablan cosas torcidas y que, al rechazar la autoridad divina, promueven una forma de anomía religiosa. Finalmente, emerge con claridad la dimensión espiritual y escatológica. Judas, Juan, Pablo y Pedro coinciden en que la apostasía organizada no es un fenómeno neutral ni meramente sociológico, sino un signo de los tiempos que pone a prueba la fidelidad, el discernimiento y la firmeza del pueblo de Dios. La escritura no presenta al apóstata como un liberador intelectual, sino como alguien que, al persistir en la oposición, se expone a consecuencias espirituales graves. Desde este marco bíblico integral, el activismo apóstata de algunos ex testigos de Jehová puede analizarse legítimamente como una manifestación contemporánea de patrones antiguos ya identificados por las escrituras: abandono consciente, reinterpretación interesada de la verdad, uso estratégico del discurso y oposición activa a la autoridad espiritual. No obstante, la respuesta bíblica propuesta no es la confrontación emocional ni la polémica reactiva, sino la vigilancia, el conocimiento, la firmeza doctrinal y la perseverancia leal. Como señalan repetidamente los textos examinados, los justos no son librados por el silencio ni por la ignorancia, sino por un conocimiento arraigado, una fe profunda y una adhesión constante a la verdad revelada. En conclusión, el conjunto de estos pasajes confirma que la Biblia ofrece no solo advertencias claras sobre la apostasía organizada, sino también criterios sólidos para discernirla y resistirla, fortaleciendo a quienes desean permanecer fieles en un contexto religioso cada vez más
marcado por la disidencia activa y el conflicto discursivo.